Vamos a cambiar de tema y hablar respecto de algo que tal vez usted ha visto que pasa, tal vez usted lo ha hecho. La encuesta nacional de percepción de licencias médicas identificó las principales razones por las que se entrega esta clase de permisos sin justificación. Además, profundizó en la frecuencia con que se comete esta irregularidad, así como los responsables. Queremos saber más respecto de este tema y estamos con Rodrigo Varela, gerente legal de la empresa Inmune y encargada también de hacer esta encuesta. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Buenos días. A ver, una de las principales respuestas que llama la atención es que para muchos, sí, para la gran mayoría es delito, ¿verdad? Delito grave, de hecho, dice un 29%, un 36% dice que esto es delito. Pero hay muchos que consideran que es menos grave que, por ejemplo, no pagar el pasaje en la micro, en el Transantiago. O es menos grave que el robo hormiga. O es menos... Hay una serie de otros actitudes que se consideran mucho más delito que este. Ahora, ¿cuál es la justificación? Mira, efectivamente, este año, si nosotros hacemos un balance de la encuesta y la percepción de la gente respecto a este uso de la licencia médica o al correcto uso de la licencia médica, una de las cosas positivas que nosotros logramos identificar es, como bien tú dices al principio, existe un mayor conocimiento de la gente de que el hacer mal uso de la licencia médica es un delito. Y no solo un delito, sino que además es un hecho que afecta al sistema y que después podremos profundizar un poco más. Sin embargo, también nos llamó mucho la atención de que efectivamente las personas justifican o asimilan el hecho de usar una licencia médica con otros hechos, como los que tú decías. Como por ejemplo el no pagar el pasaje a la micro. En definitiva, ahí es evidente que hay una crítica social o hay una crítica al servicio. Lamentablemente, esa crítica o el utilizar una licencia mal, una licencia fraudulenta o no pagar el pasaje en una micro, lamentablemente no ayuda en nada a mejorar el servicio. Hay una percepción, como te decía, de que es comparable a esos otros hechos como evadir impuestos, colgarse del TV cable y todo eso. Pero, como te decía, lo importante acá es tratar de poder concientizar a la población de que el hacer eso porque el servicio quizás no se está prestando de la forma como ellos esperan, no está colaborando en lo absoluto en la mejora del sistema y por el contrario, se produce un círculo vicioso que hace que al haber este desconformismo produce que yo aplique nuevamente eso y hace que el servicio entonces vuelva a seguir decayendo. A ver, pero en ese sentido, la argumentación que dan es que el sistema de salud es injusto. Ese es el porqué, ¿verdad? Se estaría utilizando estas licencias fraudulentas. Ahora, las licencias injustificadas llegan ¿a qué porcentaje respecto de las que se entregan? ¿Cuántas licencias son injustificadas? Las licencias médicas injustificadas es imposible de tener, de saber exacta el porcentaje o el número. Existen licencias médicas que son ideológicamente falsas, que son las que el contenido es falso y las materialmente falsas. Tener un número de eso es casi imposible. Lo que sí nosotros hemos estudiado, y eso lo han dicho ministros de salud en tiempos anteriores, es que entre el 25 y el 30% del gasto en licencias médicas al día de hoy va destinado a licencias médicas que no tienen justificaciones, que son irregulares. Y ese gasto es un gasto tremendo. Estamos hablando de alrededor, ya el 2010, 2011, cuando se hablaba de la nueva ley 20.585, se hablaba de 250, 300 millones de dólares que se estaban desviando para el pago de este tipo de licencias. Al día de hoy nosotros entendemos que estamos en los 500 millones de dólares de dinero que se están desviando al bolsillo de una minoría. Siempre es importante, nosotros recalcamos que es una minoría de personas y de médicos que estarían haciendo mal utilización de este instrumento. Sin embargo, esta minoría que alcanza más o menos al 1%, 1,5% de la totalidad de los médicos que están capacitados para entregar licencias médicas, esa minoría entrega el 15% de la totalidad de las licencias médicas, lo que es tremendo. A ver, pero es que ahí cabe preguntarse por qué que el receptor de la salud considere que es injusto. Hasta ahí vamos. Pero ¿por qué se presta entonces el médico para entregar? ¿Considera el médico que también es injusto? ¿Está disconforme también el profesional respecto del trabajo que está haciendo o que puede entregar? No, nosotros a lo largo de los 10 años que llevamos ya trabajando en esto, lo que consideramos, y esta minoría de médicos que se dedica a lucrar con la licencia médica, no es que que ellos sientan que existe un desconfirmo, por el contrario. Lo que ellos hacen, lamentablemente, es un lucro, un negocio con la licencia médica. Ellos venden la licencia médica.
y por tanto, en ese caso y en esos casos son los que nosotros trabajamos día a día para efectos de poder disminuir esa minoría, como te digo, de médicos que está lucrando. Ahora, en esta encuesta encargada por la empresa Inmune, ¿está claro o ven ustedes que la gente tiene claro que desde el 2012 con la nueva ley se pena con cárcel a quien entregue una licencia médica falsa? Mira, la nueva ley, que ya no es nueva, porque lleva 6 Sí. años, la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, es una ley que vino a agrupar una serie de normativas que regulaba el uso correcto de la licencia médica. Es ahí donde se tipificó que tanto el médico como el paciente son responsables de la misma forma respecto al mal uso de la licencia médica, con unas pequeñas diferencias como son en las multas que llevan aparejadas ambos usuarios. Pero existe un porcentaje importantísimo de personas que tiene desconocimiento de la existencia de ley. Pero eso no nos sorprende tanto porque en definitiva en Chile es difícil que la población conozca todas las normativas. Eso, pero lo importante acá, y eso yo lo conozco de primera fuente, que existe una intención positiva de los organismos públicos, del Ministerio de Salud, de las Compines, de impulsar una política de educación, que es lo que nosotros a mayor nos dedicamos. Nosotros al día de hoy impactamos a más de 70.000 trabajadores, educándolos, haciendo orientación respecto a qué tienen que hacer respecto de cómo presentar una licencia médica, qué hacer cuando se la rechazan, sus derechos y sus deberes que conlleva el uso de la licencia médica. Por tanto, más allá o sea, lo importante, perdón, es impulsar políticas educativas para efectos de que en este tipo de normativas, que son normativas de salud y que afectan en definitiva a las personas y al presupuesto también del sistema de salud, que sea importante educar a las personas para que sepan qué conlleva el mal uso de ellas. A ver, pero realmente no se sabe, sí, puede que no se sepa que se pena con cárcel, pero está claro que cuando hay un médico que está tratando de lucrar respecto de una licencia médica, algo no está bien. Lógico. Ya, entonces por lo tanto la gente debería saber hasta dónde se puede llegar o no se puede llegar con una licencia médica y los riesgos que incurren, porque muchas veces se puede tratar de tener campañas de educación, pero en la medida en que no haya mano dura para quienes no la cumplen, obviamente que se va a seguir realizando. Efectivamente, bueno, nosotros como Inmune, en representación de algunas instituciones de salud, hemos condenado médicos, también afiliados. Nuestro principal objetivo es educar, como te decía, pero también ponemos mano dura y tratamos de que el Ministerio Público ponga esa mano dura. Como te digo, las sanciones que van aparejadas al mal uso de la licencia médica van de 61 días a 3 años de cárcel. Nosotros no creemos que sea una pena baja, por el contrario, creemos que es una pena que se ajusta al delito. Lo que hay que aquí mejorar es los tiempos de condena en los ministerios públicos y los tiempos de investigación, reducirlos a menores tiempos para efectos de que se produzcan estas condenas y mantener siempre este tema en la palestra para efectos de que las personas tengan conciencia de que no tienen que malutilizar este instrumento, que es un instrumento que en definitiva es un instrumento de fe pública, en donde las personas tienen que hacer buen uso de ella para efectos de no tener que incurrir en algún tipo de sanción. Hablemos un poco de la encuesta. ¿A cuántas personas se realizó en todas las regiones del país? ¿Se limitaron algunas áreas de zonas del país? Sí, esta es una encuesta que se realizó a un total de 1.065 personas, telefónica. Se le pidió a GeoResearch, que es una empresa que se dedica a esto y otras cosas, y se hizo en la región metropolitana, en la región de Coquimbo, O'Higgins, la Araucanía, el Maule y Valparaíso. Y como te señalaba, es una encuesta que nosotros venimos haciendo hace bastante tiempo. Este año lo hicimos el comparativo con el 2017. Y si bien, como yo al principio te señalaba, nos deja bastante una impresión positiva respecto a que existe un mayor conocimiento respecto a este mal uso de la licencia médica, sí, sin duda falta mucho por hacer. Es un tema que es muy importante y como es tan importante este tema, falta mucho por hacer, como te digo, falta mayor educación, falta mayor implementación de nuevas tecnologías, sobre todo en el sector público, para efectos de poder mejorar sobre todo los tiempos de resolución y pago de las licencias médicas. ¿Hay alguna técnica que se pueda utilizar, así como en otras instancias públicas también, respecto de más que castigar, o además de castigar a aquellos que incumplen, premiar a quienes cumplen, para que no paguen también justo por pecadores, que es la principal crítica que se da entre quienes no hacen mal uso de las licencias? El llamado refuerzo positivo. Efectivamente, mira, al día de hoy no existe una política de refuerzo positivo en sí. Sí es algo que nosotros
constantemente estamos analizando y pensando cómo hacerlo. Lo hacemos con nuestros clientes, en grandes empresas, en donde nosotros tratamos de inculcar la flexibilidad dentro de las empresas para efectos de evitar que entonces se utilice más la licencia. Nosotros estamos, como decía, estamos impactando a más de 60.000 más o menos empleados, trabajadores, y que a través de la educación hemos logrado reducir casi un 25, un 30% el ausentismo laboral. Y nosotros no somos médicos, nosotros lo único que hacemos es educar y enseñarle y ayudar a las personas en su tramitación de licencias médicas, y como te digo, hemos disminuido casi un 25% del ausentismo. Pero es que en ese sentido llama la atención, porque aquí nos está dando como principal argumento el hecho de que la gente no conozca cómo se lleva a cabo una licencia, qué es lo que hay que hacer, cuál es el trámite, cuáles son los tiempos, etcétera, sino que la principal argumentación dicen que el sistema de salud es injusto, con lo cual ustedes no solucionan el problema, ustedes solo educan, y ya con la educación han podido rebajar tanto la tasa de ausentismo laboral. Sí, efectivamente, bueno, ya lo estábamos hablando, la percepción es de un sistema injusto. ¿Por qué entonces la educación vendría a cambiar el actuar de las personas cuando el argumento que se entrega es que el sistema es injusto? Es por eso que yo respondo de esta forma. Nadie dice, yo no sabía que tenía que pagar el pasaje del Transantiago. Yo no lo pago porque me parece que el servicio que me dan es malo. Efectivamente, y reitero, lamentablemente está esa percepción y tienen algo de razón también las personas. Sin embargo, en nada colabora que se mal utilice una licencia o no se pague el pasaje por tener esa percepción o porque sea real o no. Por el contrario, hay que trabajar para efectos de mejorar los sistemas y con eso poder entonces hacer que las personas no tengan esa percepción de injusticia y por tanto mal utilizar esa licencia. ¿Cómo sienten ustedes que este tipo de encuestas colabora para que se cambien políticas públicas, para que haya un reordenamiento de las prestaciones de servicios que se dan, etcétera? Mira, más allá que la encuesta, lo importante es tener el tema lo más arriba de la palestra posible. En general, nosotros lo que tratamos de hacer es hacer un recorrido a nivel nacional constante, tratando de mantener este tema lo más arriba posible, porque es la única forma de que las personas tomen conocimiento del correcto uso de la licencia médica y las consecuencias que trae no solo para el sistema, no solo para ellos como delito, como te decía, sino que también el problema que le trae el sistema. O sea, aquí la gente que realmente se ve perjudicada es la gente honesta, porque en definitiva, como yo ya te señalaba, es un círculo vicioso en donde pagan justo por pecadores, porque las contralorías médicas se ponen con una desconfianza que es entendible, entonces se ponen a avisar de forma más estricta quizás las licencias médicas, y en definitiva, ¿quién es el perjudicado? Es la gente que realmente necesita que sus licencias médicas sean pagadas en tiempo y forma, y que por unos pocos entonces están viendo que a veces se retrasa o bien muchas veces no se les paga. Para quienes quieran conocer más respecto de esta encuesta, los resultados están publicados hoy en el diario El Mercurio y, por ejemplo, solo por nombrar algunos, cuando se pregunta cómo clasificaría usted el uso de la licencia médica injustificada, un 36,64% dice que es un delito, un 20,43% habla de una falta y un 29,71% un delito grave. Respecto de cómo considera la frase, el uso de licencias médicas fraudulentas se justifica, ya que el sistema de salud es injusto. Un 63%, casi un 64%, dice que esa aseveración es falsa. Un 23% dice que es verdadera y un 13% argumenta que no lo sabe. Parte de lo que son este resultado entonces. Muchísimas gracias, Rodrigo Varela, por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Buenos días. Que esté muy bien. Adiós.